¿Qué tal, hermanos, hermanas? Qué gusto estar una vez más aquí con todos ustedes compartiendo la palabra del Señor. Muchas gracias por ir conectándose poco a poco aquí en las redes sociales, donde pues sabemos que todos estamos recibiendo de parte del Señor al estudiar su palabra, al entender cada vez más acerca de su propósito, de su voluntad, lo que todo el Señor en sus planes tiene para cada uno de nosotros. Muchas gracias por estar conectados. Les saludamos desde Vida Nueva para el Mundo Toluca, esperando que todos se encuentren muy bien, en plena salud, disfrutando por supuesto de también estos días acá en esta ciudad. Pues los días han sido muy bonitos, muy soleados, brilla mucho el sol. La verdad es que gracias a Dios que tenemos días tan preciosos. No sé en este momento si es de día, de tarde o de noche que usted esté viendo este mensaje. Si está en vivo, pues por supuesto es en la tardecita. Les saludamos con mucho cariño. Ya sea que usted lo vea en la mañana o en la noche, pues de igual forma esperamos que tenga un gran día o una excelente noche. Pues saludos de todos los pastores de Vida Nueva para el Mundo. Estamos muy agradecidos con el Señor de que semana a semana, día a día, si usted puede ver en las redes sociales, pues este lugar no se ha detenido para la predicación de la palabra de Dios, no se ha detenido a pesar de las circunstancias a nivel mundial, pues para seguir llevándole hasta usted el alimento espiritual que pues más que nunca hace falta. Entendemos que los últimos tiempos están sumamente cerca y que nosotros debemos de comprender que nuestra vida espiritual tiene que tener cada vez más preponderancia, tiene que tener cada vez más empeño de nosotros mismos, pues para sacarla adelante con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo. No hay deseo de Dios más grande pues que alabemos su nombre, que le glorifiquemos, y también lo podemos hacer por supuesto a través del estudio bíblico, de la predicación de la palabra, de entender todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y que de verdad se vuelve tan apasionante cuando entramos a su palabra, cuando entramos a este santo libro, que de verdad no sabríamos qué hacer sin él. Seguramente estaríamos perdidos en un mundo y en una mezcolanza de vidas espirituales que no llevan sino a la destrucción y a la confusión. Pero pues gracias a Dios que tenemos la Biblia, que Él nos habla, y pues hemos seguido, usted sabe, en esta serie de Jesús, el ejemplo a la iglesia moderna, pues justamente eso, el ejemplo de Jesús. Hemos tratado de seguir las pisadas de Jesucristo a través de los evangelios, y hemos analizado muy a profundidad cada una de las partes, muy al inicio, porque estamos prácticamente al inicio del ministerio de Jesús, y ya vamos en la conferencia número 14 de las bienaventuranzas, en la parte número 6, y pues bueno, seguiremos aprendiendo cada vez más de estas palabras que salieron de los labios de Jesucristo, que muchos tuvieron la oportunidad, por supuesto, de escuchar y ver de manera viva, y que después de 2000 años nosotros podemos sentir la presencia de Dios, y aunque físicamente no le podamos ver, cada una de sus palabras se anidan en nuestro espíritu y le podemos comprender absolutamente. Y le repito, pues estamos en la parte número 6 de las bienaventuranzas, estamos ya en la recta final, esperando en Dios, y si es su voluntad y por su misericordia, pues seguir compartiendo estos mensajes hasta el final. Y pues esta vez abarcaremos el versículo número 8 del capítulo 5 de Mateo, donde están establecidas, como usted sabe, además del Evangelio de Lucas, pues las bienaventuranzas. Y dice así, vamos a entrar de lleno al estudio de este versículo. El versículo número 8 de Mateo 5 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Perdóneme usted, le acabo de leer el versículo 9. El versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Me estaba ya adelantando a la siguiente conferencia, o si es posible, pues a lo mejor la vemos de una vez. No sabemos el Señor qué tanto tiene que decirnos, que seguramente va a ser de bendición, pero discúlpeme usted, va a ser en Mateo capítulo 5, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y qué maravilla, una vez más, pues Jesús nos habla de una gran promesa, ¿no? Primero, pues nos dice afortunados, bienaventurados, bendecidos, porque si tenemos limpio corazón, nosotros veremos a Dios. Vamos a estudiar a profundidad justamente esta parte del corazón que se ha pues hablado tanto. Muchas veces
pues cuando hablamos del corazón, entendemos los versículos donde nos dice el Señor que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida, que no confiemos en el corazón porque pues no hay cosa más engañosa, que Dios nos cambia un corazón de piedra y nos pone uno de carne. Y hay tantas cosas que se hablan del corazón que pues por supuesto, estando en la Escritura, todas son verídicas y que no son contradictorias, aunque aparentemente estas breves definiciones que le di a usted pues pudiera parecer contradictorias, la realidad es que no lo son. Lo que sucede es que tenemos que entender el contexto completo, como en toda la Escritura, acerca de cada uno de estos pasajes. Para entender esto, pues de un versículo tenemos que entender el contexto del capítulo tenemos que entender el contexto de la carta o del libro que estamos estudiando. De la carta o el libro tenemos que entender el contexto, si es en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, y pues por supuesto el compendio general, que es la Escritura entera. No hay una sola letra, una sola palabra en toda la Escritura que sea fuera de contexto de la misma Escritura. Estamos hablando que es la palabra de Dios, es inerrante, es infalible, no contiene errores y las aparentes contradicciones que tiene son solo eso, aparentes. Que la misma Biblia se encarga de defenderse a sí misma, de responder a sí misma los cuestionamientos que puedan surgirnos. Es un libro que, pues siendo la palabra de Dios, pues por supuesto trasciende toda lógica, toda filosofía humana, todo pensamiento humano. Hemos hablado en repetidas ocasiones, no recuerdo si en esta serie o en la serie de la verdad o en algunos otros temas aquí en Poder Inminente, acerca del portentoso pensamiento de Dios y cómo muchas veces de forma muy arrogante el ser humano intenta entender la mente de Dios, y eso simple y sencillamente no es posible. Si con el instrumento, este instructivo que Dios nos dio de su santa palabra, de la Biblia, muchas veces encontramos dificultad para entender todos los planes de Dios, o encontramos un poco de dificultad para comprender un resquicio de la mente de Dios, no me quiero imaginar qué tan arrogantes podemos sonar cuando queremos entender en su totalidad. Y la realidad es que no es así. La Escritura nos dice que los pensamientos de Dios son tan altos como los cielos, y pues bueno, nosotros pues seguimos teniendo los pies puestos en la tierra con una mente finita, con una mente que va aprendiendo sí día a día, pero que en cuanto a la comparación con la mente de Dios, pues eso, simple y sencillamente no hay comparación. Comentaba con algunos hermanos de la alabanza, algunos hermanos de jóvenes, del grupo de jóvenes, etcétera, que pues jamás dejaríamos de aprender de parte de Dios, ¿no? La instrucción de Dios, el mostrarse quién es a sí mismo en las Escrituras, en los mensajes, en nuestros tiempos de oración, de adoración y de alabanza al Señor, pues nos siguen mostrando día a día quién es Él. Y si Él es Dios, si es un Dios infinito, sin tiempo, sin ser creado, sino Él es quien es, pues apenas nos va a alcanzar la eternidad, pues para poder seguir aprendiendo de Él. Si Dios es un Dios eterno, entonces Él es eterno. Cada uno de sus atributos son eternos, cada uno de sus pensamientos, cada una de sus cualidades, cada parte de Dios misma es infinita, es eterna. Entonces la eternidad apenas si nos dará como para poder seguir conociéndolo. Por eso me atrevo a decirlo, quizá de manera un poco drástica, pero somos muchas veces muy arrogantes, queriendo entender absolutamente a Dios, si en esta vida terrenal, si aún la eternidad va a ser apenas tiempo suficiente pues para conocerlo por completo y conocer, insisto, parte de su mente, ya que sigue siendo infinita. Pero sin desviarme del tema, quería solamente hacer esa reflexión por referencia al corazón, que hay muchas formas de que se ocupa esta palabra en la Santa Escritura, y que tenemos que comprender, como les decía hace un instante, pues el contexto absolutamente de todo. Pues sin desviarnos, Mateo 5, versículo 8, habla de los bienaventurados, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta palabra limpio viene del griego kdarazos, empieza con K, quizá no sé si en la transmisión o por el micrófono se pueda escuchar que la pronuncio, o mi pronunciación es muy mala, pero es kdarazos, discúlpeme usted, kdazaros, no darazos, es con S, Kdasaros.
¿Qué significa puro? Bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Pareciera que no tiene mucha diferencia la palabra limpio con puro, pero en realidad sí la hay. Cuando hablamos de algo limpio, pues bueno, nosotros a simple vista podemos ingresar a alguna casa, alguna oficina, quizá algún consultorio, quizá a donde usted en este momento se puede imaginar, y podemos valorar si es un lugar limpio o no. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el ambiente es fresco, porque no vemos polvo por encima. Por muchas razones nos podemos dar cuenta de que a lo mejor una habitación, un restaurante, un lugar a donde vamos, un auto, que qué pena el mío está súper sucio hoy, pero nos podemos dar cuenta si es algo que está limpio o no, sin que eso tenga que significar que es algo puro. A simple vista, si usted me permite tomar esto como ejemplo, nos podemos servir un vaso de agua natural. Y nosotros a través del vaso de cristal podemos ver a través de esa agua. La luz atraviesa, las sombras, las imágenes. No voy a entrar en detalles de ver a través de un vaso con agua porque se produce el fenómeno de la refracción, de la reflexión, de muchas cuestiones físicas que evidentemente yo no soy especialista, pero pues todos nos podemos dar cuenta. Y podemos ofrecer ese vaso de agua y decir, bueno, es agua limpia, pero ¿será agua pura? Es lo mismo lo que sucede con nuestro corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero la gran diferencia entre limpio y puro es justamente el contenido del corazón. Lo que quizá a simple vista no podemos ver, pero que Dios sí puede. Lo que quizá a simple vista para nosotros parezca algo limpio, pero que muy en el interior no lo es tanto. Tengo que decir, por supuesto, que en nuestros lugares de reunión, con nuestro círculo de amigos cristianos, nosotros conocemos y reconocemos que hay muchas personas que son verdaderamente entregadas al Señor, que son verdaderamente hijos de Dios, hijas de Dios, que nos inspiran con su vida, que nos inspiran con su forma de ser, que le podemos notar, por supuesto, que hay una relación profunda con el Espíritu Santo, una relación íntima con Jesucristo, que reflejan lo que es la verdadera iglesia, simplemente andar por la vida. Que son personas que tú puedes observar y decir, wow, sí veo a Jesucristo reflejado en sus actos, en su compasión, en su misericordia. Sí veo a Jesucristo reflejado en esta persona, en su forma de ser, en su forma de pensar. Y no con esto estoy diciendo que sean perfectos, pero nos damos cuenta cómo la obra de Dios es cada vez más evidente en la vida de estas personas. Y podemos decir que hay un corazón puro, y no por lo que es o siempre luche por ser, sino por lo que Dios lucha cada día porque se haga realidad en esa persona. Jamás tendríamos el derecho, como vimos en la sesión pasada de Poder Inminente, de presumir de algo que nosotros al final de cuentas recibimos, de quienes somos, de quienes, o de lo que hemos logrado, o de lo que hemos hecho. Porque finalmente todo lo recibimos de parte de Dios, y la obra que Él puede, o que nosotros podemos identificar sobre muchas personas, en realidad es el mérito de Dios. No estoy hablando que no tenga que ver que nosotros pongamos de nuestra parte, que nosotros anhelemos ser cada vez más como Jesucristo, porque por supuesto nuestra voluntad tiene mucho que ver en la obra de Dios, pero el arquitecto, el constructor, la persona que verdaderamente moldea los jarros de barro que somos cada uno de nosotros, pues son las manos del alfarero, es Dios mismo. Y eso, a través de Jesucristo, es lo que nos hace tener un corazón puro, a diferencia de un corazón limpio. Porque también hay personas que pueden reflejar justamente lo que les describía hace un momento y parecer
que tienen un corazón limpio. Sin embargo, como dice la Escritura, Dios conoce el corazón de cada una de las personas y la Escritura revela las intenciones de ese corazón. Y sí, es muy posible que nosotros seamos engañados. Son advertencias incluso de los últimos tiempos de que habrá Jesucristos falsos, falsos maestros, falsos profetas, falsa gente consagrada, aquellas personas que podemos observar y que podemos decir son de corazón limpio, pero no de un corazón puro. El ejemplo del vaso con agua, podemos decir que el agua es limpia y beberla, pero si nos la tomamos y tiene alguna bacteria o tiene algún bicho ahí que pueda causarnos un trastorno intestinal o estomacal, entonces nos vamos a dar cuenta de que sí, el agua estaba limpia, pero no era un agua pura. Y entonces vienen las afectaciones. Traducir la palabra limpio a puro tiene un significado mucho más profundo. Y no es que esté poniendo una palabra que no está escrita. Recordemos que en las traducciones, por supuesto, con la ayuda de las grandes concordancias, de los diccionarios bíblicos, nos dan a nosotros un panorama mucho más amplio de lo que es cada una de las palabras escritas en la Biblia. Y esta palabra, bienaventurados los de limpio corazón, la palabra limpia se traduce como kadasaros, les decía un inicio, que significa puro. Puro significa sin contaminación. Puro significa sin algo que altere su real y natural existencia. Cuando nosotros hablamos de un corazón puro, podemos hablar de ese corazón que está formando Dios en nosotros. Cuando en ese corazón no existe pecado, cuando en ese corazón no existe duda, temor, cuando en ese corazón no existen malos pensamientos o malas intenciones, planes conforme a nuestra voluntad o conforme a nuestro entendimiento, sino cuando ese corazón está por completo inundado de la presencia de Dios, de sus planes y sus propósitos, de su instrucción y su dirección, lleno de su palabra. No podemos hablar tampoco de oro puro cuando ese oro está contaminado por una pizca de algún otro metal. No podemos hablar nosotros de oro puro cuando ese metal precioso no puede ser valorado por las imperfecciones que tiene o por el deterioro que a lo mejor sufrió a causa de algo más. Cuando las cosas son puras, son íntegras, están en su estado original, están en el estado más natural, más real que nosotros podemos imaginar. Nuestro corazón tiene que estar así. Según Jesucristo en esta bienaventuranza, veremos a Dios quienes somos puros de corazón. Y posiblemente pareciera una contradicción, pero hermano, hermana, no lo es. Porque si bien es cierto, nuestra carne sigue en este cuerpo de pecado, porque si bien es cierto, nuestro ego, nuestro temperamento y todas las cosas que pueden estar dominando a través de la carne en nuestra vida siguen latentes, las cuales, como dice la Escritura y nos recomienda y nos aconseja, debemos de crucificar día a día. ¿Cómo podríamos entonces nosotros llamarnos hijos de Dios? ¿Cómo podríamos nosotros llamarnos hijos del Padre, coherederos del reino, merecedores de la vida eterna, merecedores de ver a Dios en el momento de nuestra partida, si nosotros no tenemos un corazón puro? Puede ser limpio y podemos tener buenas obras y ser cristianos ejemplares a la vista del ser humano. Pero a la vista de Dios hay una sola realidad. Todas nuestras acciones, todo lo bueno que podemos ser, no lo somos por nosotros mismos, sino por el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Y la pureza de nuestro corazón nunca va a depender de todo lo bueno que nosotros queremos hacer, sino de la única obra que nos hace justos, puros, santos, apartados para Dios, que fue
Jesucristo en la cruz del Calvario. El derramamiento de sangre hace de nuestros corazones algo puro. Así como el fuego purifica los metales, así la sangre de Jesús purifica nuestro corazón. Pero el oro no puede decir, me voy a meter al fuego para ser puro. Nosotros, a diferencia, sí tenemos la posibilidad de decir, entraré a la sangre de Jesucristo para ser puro. No bastan las buenas intenciones ni seguir una vida espiritual cotidiana, común, nueva, hilarante, moderna. Si en esa tendencia espiritual nosotros no podemos tener acceso a la sangre de Cristo. La realidad de las religiones y de poder ver a Dios no tiene una implicación más alta que la sangre de Jesús. El reconocer que es nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro único Salvador, es lo que va a hacer que nosotros tengamos ese corazón puro. Repito, no por nosotros, sino por el fuego de su sangre. Porque muchas religiones, muchas filosofías, en muchos lugares se dice, y usted estará de acuerdo conmigo, yo sí creo en Dios, claro que creo en Jesucristo, yo creo por supuesto en la vida eterna, yo creo que Dios nos perdona a todos y todos nos vamos a ir al cielo, no independientemente de cómo vivamos la vida, porque Dios no es malo, porque Dios es misericordioso, porque Dios no nos va a condenar al infierno, porque Dios no puede ser tan malo. Y son silogismos que dejan de lado lo más importante, que es lo que Jesús dijo. ¿Quiénes verán a Dios? Los de puro corazón. ¿Quiénes son los que van a tener puro corazón? No los que dicen creer en algo que no conocen, sino quienes son purificados por la sangre de Jesucristo. No hay manera de que nuestro corazón, por muchas ganas que tengamos, se purifique a sí mismo con nuestras buenas intenciones. Se purifique a sí mismo, escúcheme bien y sígame con cuidado, por solo venir los domingos a nuestro lugar de reunión. No hay manera de que nuestro corazón sea completamente puro porque me pase 10 horas leyendo las Escrituras o 5 horas de rodillas. Eso no da la purificación del corazón. La purificación del corazón la da la sangre de Cristo. Y cuando Dios dice, eres bienaventurado, bendecido, afortunado, porque tienes un corazón puro, entonces verás a Dios. Si se tratara de cuántas horas paso de rodillas, o cuántas veces leo la Biblia en un año, o a cuántas reuniones vengo, o en cuántas reuniones sirvo, o cuántas canciones cante, si dependiera de eso, poder ver a Dios, entonces ¿por qué Cristo murió en una cruz? Hay muchas cosas que, pues por supuesto, no son malas, no son pecado. Tiene absolutamente nada de pecaminoso orar de rodillas, leer las Escrituras, asistir a nuestros lugares de reunión, servir en la iglesia, servir a la iglesia, predicar la palabra, escudriñar, pasar tiempo con el Señor, poner alabanzas en el auto, cantar alabanzas en las reuniones. Por supuesto, nada de eso es pecado, nada de eso tiene nada de malo. Pero si creemos que eso purifica nuestro corazón, estamos haciendo inútil el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Todo lo que hacemos sí tiene una repercusión espiritual, divina, eterna, pero es por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. No hay obras que nosotros podamos tener sin la sangre de Jesús que tengan un impacto eterno. ¿De qué nos serviría conocer absolutamente todo y poner en práctica todo un servicio dominical, de jóvenes los viernes, como es aquí? Grabar todos estos estudios, compartir diario la palabra de Dios, diario varias veces al día a través de las redes sociales, si simple y sencillamente no tenemos un corazón purificado. ¿De qué sirve?
No bastan las buenas intenciones. Basta saber que es por esa sangre que yo veré a Dios, que tú y yo veremos a Dios. Y la sangre no es un amuleto, la sangre no es un ídolo, no es algo en el que esté mi esperanza, no es la sangre en sí la que a mí me va a hacer ver a Dios. Es el lavamiento de mis pecados, es el quitar la impureza de mi corazón con esa sangre, es que ese derramamiento de sangre a mí me purifique día a día. Se ha hecho de la sangre de Jesucristo un amuleto y eso no debería de ser. Se le ha otorgado poderes a la sangre de Jesucristo que en realidad no tiene. Y no porque no pueda tenerlos, es que la sangre de Jesucristo tiene y tuvo y tendrá un solo propósito, y es la de purificarnos a cada uno de nosotros, para poder entonces, como dijo el mismo Jesús, ver a Dios. Se ha enseñado muchas veces la protección de la sangre. La sangre no es una vacuna, la sangre es el correctivo espiritual eterno. La sangre no previene nada. La sangre despedaza las obras del enemigo en nuestro corazón. No es una vacuna, te repito, no es algo preventivo. Es algo que se tuvo que derramar para poder ser salvos, para poder ser justificados, para que nosotros tuviéramos la posibilidad de ver a Dios, como el mismo Jesús lo dijo. Solo los de limpio corazón, solo los de saros o puros de corazón. No se trata de lavarnos nosotros con cloro o ponerles un detergente o con mucho jabón o solamente estar padeciendo por los grandes remordimientos que el pecado nos deja, no. Es en serio ser purificados con el primer paso, que es el don del arrepentimiento y reconocer: Dios, vengo delante de ti sabiendo que he pecado en tu contra, sabiendo que te he ofendido, sabiendo que lo que hice, Señor, ha corrompido mi vida espiritual. Cuando ese arrepentimiento llega a nuestra vida y nosotros le aceptamos y decimos: Señor, sé que eres tú quien me está hablando y quien me está haciendo ver lo corrupto de mi comportamiento, cómo te he ofendido y cómo simple y sencillamente no puedo hacer nada más que pedir perdón, en ese momento estamos clamando por la purificación de nuestro corazón. Y es algo de lo que Dios se agrada y que Dios no nos niega. Jesús, límpiame, purifícame con tu sangre. Cuando llegamos a los pies de Jesucristo dijimos: Dios, perdóname porque con mi vida te he ofendido. Que tu sangre limpie mi vida, que me haga un registro de ceros, iniciar una vez más en ceros, un nuevo récord, un nuevo corazón, la pureza de mi corazón, que es lo único que me va a permitir ver a Dios. No fue decir solamente: no, pues no vuelvo a hacer esto que hice mal, no, pues no lo vuelvo a hacer y ya, híjole, no, qué mal me salió, pero no lo vuelvo a hacer. No, eso podemos, repito, andar caminando por todos lugares y estar engañando a las personas de que somos unos grandes cristianos y unos buenos servidores del reino de Dios, y solamente, como te explicaba en un inicio, ser una apariencia de que tenemos un corazón limpio, pero que está contaminado, no es puro, de que en realidad ese anillo de 14 quilates no es oro puro, tiene ahí algo de estaño, tiene quizá algo de plata, o a lo mejor de otro mineral, y a la vista tú puedes venderlo, puedes presumirlo, ese gran reloj todo de oro, puedes presumirlo a medio mundo y decir: claro, es de oro, qué gran reloj, qué gran anillo, qué gran siervo, qué gran sierva del Señor. Pero el corazón lo conoce Dios. Y no hay manera que la impureza que puede haber en el corazón no salte a los ojos del Señor. A nosotros nos pueden engañar, yo puedo engañar,
A mí me pueden engañar, por supuesto, pero Dios no puede ser burlado. No hay manera de purificar el oro de nuestro corazón sino a través del fuego de la sangre de Jesucristo. Acompáñenme por favor al Salmo 24:4. Dice así: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado engaño. Desde el versículo 3 para el contexto dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Intenciones del corazón. Quienes no han practicado, quienes no hemos practicado estas cosas, estaremos en el monte de Jehová. Entonces, ¿el hermano Bruno jamás ha hecho algo así? No, sí, por supuesto. Pero solo te repito, hay una manera en la que mi corazón puede ser puro una vez más. La sangre de Jesús. Y si yo atiendo lo que dice el Salmo 24, lo que dice Mateo 5, lo que dijo con sus labios Jesús, que el único que verá a Dios es el puro de corazón, entonces tengo que purificar mi corazón de la única manera posible y existente, con la sangre de Jesucristo. Dejemos de otorgarle poderes que no tiene. Usemos el verdadero poder que tiene. No necesitamos más. No hay manda, sacrificio, compromiso con el Señor que nos lleve a verlo. Y aún así ni siquiera podemos nosotros alardear de que creyendo solamente en Cristo, de que habiendo hecho una confesión de fe, nosotros veremos a Dios. No es una garantía absoluta, porque muchos que han hecho esta oración, muchos que han determinado levantar la mano en un servicio dominical, o cuando se ha hecho el llamado en una campaña evangelística en un hospital, en una plaza pública, que han sentido que Cristo sí está ahí llamándoles, pero que no se han arrepentido de su vida, aun cuando decidieron aceptarlo como su Señor y Salvador. Perdóname, pero no podemos ver a Dios así. Yo lo he contado como testimonio en este mismo estudio. Cuando yo recibí al Señor, a mí Dios me mostró que estaba ahí, pero yo no era salvo. Nunca me arrepentí de mis malas obras. Nunca hice uso de la sangre de Jesucristo, porque yo no estaba arrepentido. Y si hubiera continuado así los siguientes 15 años hasta la fecha, aún estando frente a ti, frente a esta cámara y compartiéndote la palabra de Dios, te podría decir con toda seguridad que yo no sería salvo. Porque solo los de puro corazón verán a Dios. Y solo es a través de la sangre de Cristo. Mateo 15, 18 y 19 dice así: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Todo lo que hay en nuestro corazón que tiene que ser purificado y que enlista a Jesucristo con sus palabras en el versículo 19, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias, son esas partículas, esos minerales que hacen del oro algo impuro y que necesitan ser separados a través del fuego.
limpiados, quitados, cercenados a través de la sangre de Jesucristo. No sé si tú, donde estás escuchando este mensaje, puedas entender la profundidad de esta bienaventuranza. No podemos hacer nosotros de nuestra vida cristiana algo que no utilice de la forma real la sangre de Jesús. No podemos nosotros caminar sobre las pisadas de Jesús y esperar ver a Dios cuando durmamos en este lugar y abramos los ojos. No esperemos ver a Dios si nunca creímos en el poder de la sangre de Jesucristo. Tampoco lo vamos a poder, aunque creamos en la sangre de Jesucristo, tampoco podremos ver a Dios al abrir los ojos allá en la eternidad, si determinamos no usar la sangre de Jesucristo. Y no me malinterpretes, no es usar como se usa un trapo y desecharla, no, es hacer efectivo el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario en mi vida. Para eso lo hizo. Tenemos que apropiarnos de ese sacrificio porque es lo que nos hará puro. Porque nosotros al decir, sí Señor, necesito de tu sangre, necesito de esa pureza para poder verte Dios, en ese momento nosotros le estamos dando el valor merecido al sacrificio de Jesucristo. Si creemos que tratando de ser buenos simple y sencillamente porque luchamos por nosotros mismos por ser buenos, y cuando no nos arrepentimos, cuando no buscamos el perdón de Dios, cuando no buscamos su misericordia, cuando no buscamos vivir bajo la gracia, estamos despreciando y desperdiciando la sangre de Jesucristo. No se derramó para ser pisoteada, se derramó para hacernos puros. No se derramó para guardarla por un lugar ahí quién sabe dónde y solamente hablar de ese sacrificio. Se derramó para ser justificados. Es el precio, y la sangre nos recuerda el precio que se tuvo que pagar. No había manera, hermano, hermana, amigo que me escuchas, no hay manera de escapar de la condenación eterna sino por la sangre de Cristo. No hay manera de que nosotros entremos al cielo con una expectativa amplia de lo que nosotros viviremos en la eternidad si no hacemos uso de esa sangre. Podemos ser salvos y cometer errores y desviarnos y caer una vez más en el mundo y vivir una vida en pecado. No perder la salvación, pero entrar a la vida eterna con la cola entre las patas. Porque no decidimos hacer uso de la sangre de Jesús. No tengamos miedo, clamemos al Espíritu para que nos otorgue el don del arrepentimiento y limpiémonos con esa sangre. Para eso fue derramada. Y hagámoslo con fe, sabiendo el dolor de Jesucristo. Hay temas que para mí son tan complicados tocar porque mi corazón se quebranta y uno de ellos es la crucifixión y yo no puedo prácticamente nunca hablar de ello y llegará el momento en esta serie, pero no darle el valor a eso que hizo, no acercarnos confiados a decir tu sangre la necesito para poder ser puro y poder verte Dios. Estamos cometiendo un grave error. Para eso es, para eso se derramó. Para eso sí sirve. Y al hacer uso de ella, no estamos siendo mercenarios, estamos reconociendo que esa sangre es lo único que nos hará ver a Dios. Puros, sin contaminación, sin mancha. La sangre está disponible en todo tiempo, en todo momento. La sangre de Jesucristo no se otorga los lunes en la noche o los sábados en la mañana. La sangre de Jesucristo no tiene funcionalidad o tiene una función específica en cierto horario o en cierto día. No funciona a través de un conjuro o unas palabras mágicas. La sangre de Jesús se ha derramado por la eternidad
para redención de nuestros pecados. Pero tiene que existir un genuino arrepentimiento. Tiene que existir una conciencia precisa y exacta de por qué ha sido derramada. Las sillas se hicieron para sentarse, no las puedes usar de sombrero. Jamás las usarías de sombrero, las usas para sentarte. La sangre de Jesucristo se hizo para justificarnos delante de Dios y poder ver a Dios. No se hizo como un amuleto, no se derramó por capricho nuestro o para capricho nuestro. La sangre de Jesús es la que nos hace ver al Padre. Bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios gracias a la sangre de Jesucristo. Puro, sin contaminación, sin mancha. Solo de esa manera es como veremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias, Dios, por este plan redentor, Señor, que tú diseñaste por amor a nosotros. Gracias, Dios, porque por amor a mí, porque por amor al mundo, entregaste a tu único Hijo para que pudiéramos ser salvos. Gracias, Dios, porque aunque se escape de nuestra mente, de nuestra percepción, sabemos que ese sacrificio fue grande, fue único, fue inconmensurable. Jesús, gracias por tu sangre en la cruz del Calvario. Gracias porque nos diste el único instrumento por el cual nosotros podemos ser puros y tener el privilegio de ver a Dios en su momento. Gracias, Señor Jesús, porque determinaste obedecer la voluntad del Padre y derramar la sangre. Gracias te damos porque a pesar del dolor, de la humillación, de los insultos, de los golpes, del padecimiento en el madero, no claudicaste y determinaste derramar tu sangre. Dice el canto, tus venas lloraron. No escatimaste una sola gota de tu sangre, y una sola gota de esa sangre puede salvar el mundo. Porque hubo un sacrificio perfecto, único y eterno, que ni 10,000 millones de cabezas de ganado o 10,000 millones de seres humanos con el derramamiento de sangre hubiéramos podido alcanzar lo que tú alcanzas con una sola gota. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender que esa sangre es el medio para poder ver a Dios. Gracias, Jesús, porque sin merecerlo, al derramar tu sangre nos hiciste merecedores de todo. Porque mereciendo muerte ahora tenemos vida. Porque si cerramos los ojos en esta vida, merecíamos abrirlo en las llamas del infierno. Y por tu sangre ahora, Señor Jesús, abriremos los ojos y te veremos. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.